Desde el bar, edición, empatamos, me arruinaron la fiesta que iba a tener contra los ecuatorianos. Era el momento de que México ganara el clásico Martín del Palacio y no lo ganó. Además, tenía que haberlo ganado. El árbitro nos cortó las piernas, o más bien casi se las cortan a Ener Valencia al estrellarse con el Tala Rangel y marcaron insólitamente un penal. Pero bueno, en fin, el caso es que México empató 1-1 con Ecuador, una buena actuación de la selección mexicana, sobre todo el primer tiempo, que lamentablemente no se pudo coronar con una victoria. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans en Spotify, Apple Podcast, YouTube y demás plataformas. Como siempre les digo, por favor, suscríbanse y déjenos reviews con comentarios de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. Como ayer el episodio para Patreon fue básicamente contestar 20,000 comentarios, pues creo que hoy nos lo podemos saltar e ir directo a la discusión de lo que fue este México-Ecuador y sobre todo yo creo pues del balance que nos deja la fecha FIFA en cuanto a quienes están, si no cayendo, por lo menos perdiendo oportunidades, y quienes, al contrario, ganaron posibilidades de ir al Mundial, ¿no? Sí, creo que ese es el punto, ¿no? Los resultados en este momento dan un poco lo mismo, francamente. Digo, sirven para la toxicidad y no toxicidad y para que la gente se queje y llore y patalee y lo que ya sabemos cómo es. Pero en la práctica lo que necesitamos, y lo dijo Javier Aguirre después del partido, es resolver las dudas que tiene el equipo rumbo al Mundial. Y yo creo que hay una que se resolvió y otra que no se resolvió nada y que es un problema de verdad. Ok, antes de esas dudas, ¿quieres que hablemos un poco del partido como tal o pongo ya directo la canchita y vamos hablando zona por zona, posición por posición? Pues hablemos un poco del partido como tal. Hay cositas que decir, creo. Perfecto. Pues, de entrada, bueno, un partido que, a diferencia de lo que pasó el fin de semana en la sub-20, en esta ocasión se nos puso el escenario correcto muy temprano, con esa recuperación de Chiquito Sánchez para Berterame, que esta vez define bien, la puntería está volviendo y nos pone en ventaja 1-0 al que fue minuto 3, ¿no? Al Entonces, pues 3, sí, sí. el ideal. Desafortunadamente, bueno, de entrada arrancamos bien con ese gol al minuto 3 y además teniendo oportunidades los primeros 10, 15 minutos, más bien como 13. Desafortunadamente al 13 hay una jugada que el VAR decide revisar al 16 y pues ahí ya se empieza a complicar la cosa. Sí, una jugada que Ramón Raya decía que era penal para él, clarísimo. Para mí no es penal nunca. O sea, Estás no se puede marcar equivocado. eso como penal. Es absurdo. O sea, si se te queda el balón atrás y tú vas a estrellarte contra el portero, el problema es tuyo, ¿no? O sea, porque no le das en ningún momento oportunidad al portero de jugar el balón. O sea, no es que el portero se haya lanzado y te haya arrollado, sino el portero se lanzó sobre su línea y tú llegaste y lo chocaste. ¿En qué planeta paralelo puede ser eso penal? Te voy a decir lo que en un planeta paralelo seguramente le dijo el cantante guerrero a Layún. No es como te guste que sea, sino como dice la regla, y reglamentariamente yo estoy con Ramón Raya, era penal. Muy desafortunado, por ¿Qué supuesto. dice la regla? Perdón, dime la regla. Simplemente el portero zancadilla al rival. En una manera muy desafortunada, sí, porque como dices, se le queda el balón atrás y acaba chocando. Quizá Es que si no, el balón es se que le no queda lo, atrás, el Tala consigue tocar primero balón, pero no hay balón y es que tropieza no el lo jugador. zancadilla, no lo zancadilla. Es el jugador de ecuatoriano el que va a estrellarse con el Tala, por torpe, pero es el que se va a estrellar. O sea, es como si, por ejemplo, es que el ejemplo que te puedo dar es muy burdo, pero yo doy un pase, voy y choco contra el defensa rival. ¿Le van a marcar foul al defensa? No, el foul es mío, en todo caso. La diferencia es que en este caso el Tala Rangel está en el suelo. Pero el Tala Rangel no está simplemente, o sea, digamos, cuál es la palabra? No activo, sino fijo en el suelo y te va estrellando. El Tal también está haciendo la salida para tratar de cortar el balón. Para su muy mala fortuna de México, pues no hay un balón que cortar y lo que se lleva con las manos es al delantero, al rival. Pero Es es que no penal, se lo lleva. reglamentariamente es penal, No, más yo allá difiero, de que nos pareciera que no. no, es que difiero. A mí reglamentariamente no me parece penal porque no hay zancadilla. O sea, zancadilla es cuando tú con el vuelo te llevas al jugador. En este caso, el jugador va a chocar contigo, que son dos cosas bien distintas. O sea, es el equivalente a que tú estés tirado en el suelo y el jugador sin moverte y el jugador vaya y corre y choque contigo. O sea, no es lo mismo. Para dar un símil de la vida cotidiana de la gente. No es lo mismo que tú al cruzar una esquina choques al carro de adelante a que tú
estés pasando y el carro delante te choque. Son dos cosas muy distintas. Y tanto así que para los seguros, uno es culpa de uno y otro es culpa del otro. O sea, es así. O sea, eso no es ninguna zancadilla. Pues en este caso, el VAR y el Quetante Guerrero, y no recuerdo quién más, consideraron que sí era penal, y bueno, pues Y ya, en además eso el VAR quedó, ¿no? consideró que no era penal. No, O sea, porque si te fijas, o sea, el árbitro había marcado el penal. no, al Y revés. si El árbitro no lo marca y le llama el VAR. al Que árbitro no lo tardó, marca, que tardó un rato en llamar. Por eso dije por, lo de 13 días. Tardó un porque el montón en árbitro decir, en avisarle. ya se iba y volvió. O sea, ya se iba y volvió y algo vio. Yo creo que el movimiento de las manos del Tala, que parece como que fuera a derribar a Ener Valencia, pero en mi opinión nomás está cubriendo para que no le den el putazo en la cara. Eh, y sí, obviamente le pegan las manos, pero para mí, o sea, es hasta de sentido común y difiero con el VAR y con el cantante Guerrero y con todo el mundo. Yo aquí me voy a quedar. No, me Está parece que eso, ganando eso no tu puede ser. odio contra los ecuatorianos, pero Maldito bueno, Ecuador. No, a fin pero de para mí no era. cuentas, En pues fin, ya, se se marcó. marca el penal, digo, según yo fue eso, como que al minuto, creo que fue al 13 la acción, al 16 llaman al árbitro y al 20 se ejecuta el penal. Qué desastre es en estos momentos el manejo del VAR Pero, a nivel mundial. pero en No, o este sea, caso, Luis, a ver, ¿qué otra puedes hacer? No, si es una jugada tan cerrada que tienes que revisarla varias veces, mejor que esté bien la decisión, que en mi opinión no lo estuvo, a que esté rápido. el detalle es que en este caso ni siquiera nos ponemos de acuerdo en si estuvo bien o Ya, no. Quizá aquí aplicaba el criterio NFL de que no hay evidencia inmediata que te diga estoy convencido al 100% de que es o no es. ¿Cuál fue la marcación original? No fue. Ah, pues no fue. Porque para mí no hay manera de justificar que en un partido de fútbol pasen 7 minutos entre una acción y su consecuencia. de No, acuerdo. eso no es fútbol. Entonces creo que ahí el intento del Mundial con la tarjeta verde no ha funcionado del todo bien, pero a su vez es como de, ok, pues con la pena, ustedes técnicos tienen que elegir muy bien sus momentos, Pero imagínate porque que lo hicieran, o sea, si el técnico hubiera, porque seguramente el técnico hubiera tirado la tarjeta, se hubieran tardado los mismos 7 minutos, no hubiera cambiado no, nada. porque de entrada la tarjeta la hubiera tirado al 13, no se hubiera esperado 2 minutos para lanzarla. O sea, quizás si hubiera esperado unos segundos a que le avisaran desde arriba. El chiste es, tío, para tampoco enfocarnos en el tema del VAR hoy, que si pasa demasiado tiempo, es excesivo, se tiene que hacer algo para mejorar ese proceso, se marca el penal y lo marca Jordi Alcíbar para el 1-1, que pues ya desafortunadamente no se movió, con todo y que fue un juego en el que la verdad creo yo que México sí tuvo buena generación de ocasiones, tuvo 3 claras en la primera mitad nada más, según SofaScore, y pues termina quedando el marcador corto para lo que creemos que ameritaba el partido, ¿no? Sí, una lástima. De hecho, una de esas claras es antes del 16, o sea, podríamos habernos ido dos Sí, a cero realmente. Y lo que me llama la atención de este partido, lo que más me llamó, sobre todo el primer tiempo, es que todas las oportunidades, todas, fueron generadas por errores en la salida. Todas. Y qué desesperación. Creo que en la que tuvo México en el segundo tiempo no. Pero fuera de eso, todas. Y es desesperante. O sea, en general, los errores en la salida fueron de Ecuador, hay que decirlo, o sea que es todo lo bueno. bien, pero la del penal también es un error en la salida. O sea, es absolutamente desesperante que no tengan el sentido común de que cuando la pelota esté complicada, la tires. O sea, tira un pelotazo, da lo mismo. O sea, yo sé que son amistosos y hay que afinar los detalles, y ok, ¿no? O sea, si me dices el Vasco o Becacheche, que pobre Becacheche, si Ecuador sigue jugando así en el Mundial le van a hacer 3 en la salida, ¿no? Porque Sí, ahora pues, teníamos, o sea, no teníamos ni siquiera a Raúl, pero, pero si me dices que están practicando para que en el Mundial no les pase, ok, pero les va a pasar, les va a pasar. como le advirtieron en su día a Ricardo Osorio. Una Sí, es vez cierto. te va a salir mal. Una vez. ¿Qué pasó? Le pasó en el Mundial. ¿Qué se le va a hacer, no? Y Es eso verdad. acabó fastidiándole un poco la reputación después de una excelente carrera con selección. Mucho, Pero bueno, sí, o muchísimo. sea, porque digo, sí, de hecho, en la discusión que estaba teniendo ayer en Twitter, que comenté también aquí en el programa para Patreon, de cómo en el Mundial 2010, pues teníamos un plantel más o menos aceptable, sí, con algunos muy jóvenes como Vela, Gio, Chicharito, como Márquez y Osorio, perdón, y Salcido, y Guardado, pero claro, contra los jugadores que tenía Argentina o Uruguay, pues igual era una cosa realmente muy dispareja. Y alguien me responde,
te faltó Osorio. Y a ver, sí, Osorio era muy bueno, pero ahora no reescribamos la historia con que la gente recuerda bien a Osorio en el Mundial 2010, ¿no? Justo por esa falla en el segundo gol, le acabó, sí, afectando en temas de reputación después de, pues sí, ¿no? Una muy buena carrera. Sí, a ver, en el Mundial 2006 todo el mundo hablaba maravillas de Ricardo Osorio, ¿no? O sea, Guardiola escribió una columna sobre él y en Sí. 2010 había estado bien, o sea, en los 3 Ujú. partidos de la fase de grupos había estado bien. Le pasa esa jugada que como bien lo dice el Conejo Pérez, lo que decía Luis, el Conejo Pérez le había dicho al Osorio: "Güey, alguna vez te va a fallar", y va y le falla en el Mundial en octavos de final, ¿no? Y sí, pues, en ese sentido lo mismo, ¿no? Es jugar con fuego, sobre todo en una época, o sea, porque hubo un momento cuando Guardiola con el Barcelona, Sí. en el que los equipos no estaban acostumbrados a presionar tan alto y tan intenso, y entonces se podía salir jugando con mayor facilidad, pero el fútbol ha evolucionado, Ey, y ahora vemos a los equipos reactivos compitiendo al mismo nivel que los equipos que tienen la posesión de la pelota. Entonces, y esto tiene que ver con la presión y con Jürgen Klopp y el Gegenpressing y toda la escuela alemana, ¿no? Entonces, ahora los equipos presionan mucho mejor, presionan alto, tienen mejor condición física, los delanteros tienen más sacrificio. Entonces, salir jugando ya es un riesgo, sobre todo además en nuestro caso, en el que nuestros nueves son los únicos jugadores que van bien por arriba del equipo. Entonces, si la vas a tirar larga, bueno, por lo menos la puedes tirar larga un 9 y tratar de pelear el rebote. Digo, insisto, nos pasó a nosotros una vez y Ecuador como 4, ¿no? Ecuador sí. tiene a uno de esos entrenadores de los manos de pianista, que los manos de pianista aman, porque es juego posicional y todo eso, y yo creo que lo van a pagar. Y después, decir una cosa más, yo sé que Ecuador quedó arriba de Colombia en las eliminatorias, pero no se dejen engañar. Esta selección ecuatoriana no es una buena selección, no es un buen equipo. Es un equipo que aprovecha muy bien la altura de Quito, que juega muy bien defensivamente, que es un equipo que normalmente defensivamente es muy sólido y que por eso tuvo los resultados que tuvo. Pero en el Mundial va a ser otra cosa. Te voy a decir, Luis, porque lo estuve viendo, los resultados de Ecuador, los últimos que te usábamos por 10 resultados de Ecuador, o más Digamos. incluso. 1-1, 1-1, 1-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 2-1, 0-1, 4-0 y a Bolivia porque se quedó con 10. 0-0, 0-0, 1-0, 1-0, 1-1, 0-0. O sea, es increíble el equipo de Ecuador. Y Sí. no es sostenible eso. Vaya, tan es así que apenas, después del juego de Colombia, sacaron en las redes y en los medios, ¿no? La terrible racha de México ante equipos de Conmebol, que nos han ganado todos. ¿Y quién es el que no nos gana? Ecuador, porque se jugó fuera de Ecuador. su casa, ¿no? Digo, igual sí tienen un plantel, o sea, en el cual hay varios Sí. jugadores de gran nivel, ¿no? Ya quisiéramos tener a William Pacho en el Paris Saint-Germain, ya quisiéramos también tener, ¿a quién te gusta? El que está ahora en el Inglaterra, se me fue el nombre El del Chelsea, completo, dices. del Chelsea. Caicedo, Moisés Caicedo Caicedo, sí, claro. y algunos más, ¿no? O sea, sí tienen una selección en principio con más potencial que la mexicana. Es cierto, sí, que no han respondido tan bien fuera de casa, ¿no? Habrá que ver cómo si esto que están intentando y que no les sale y que la pueden acabar pagando, pues si de aquí al Mundial acaban perfeccionando su estilo de juego, serán un rival interesante y habrá que Yo ver creo que no lo van dónde a les hacer acomoda el porque sorteo, ¿no? no tienen a los jugadores para ello. No tienen a los jugadores con el buen pie que tiene Ecuador. Y creo que Colombia tiene mucho más interiorizado su estilo de juego, o sea, lo que tiene que jugar para que le salga bien. Esas jugadas largas, esos contragolpes, el absorber la presión y tratar de salir, los pases entre líneas. Ecuador no va a poder, no tiene a los jugadores para lo que quiere hacer. Pero bueno, ¿Qué se le ya, va a ya hacer? veremos. Nuestros amigos ecuatorianos se enojarán conmigo porque yo creo que son un fraude y que nos toquen en el Mundial. O sea, ojalá que Ecuador nos toque en el Mundial. Eso es Sí, lo que voy a decir. sí, que además creo que en este momento Ecuador sería equipo de bombo 3, ¿no? Entonces, Tengo otras. sería un rival de los que no estaría mal tener en el Azteca, aunque claro, a ellos la altura les perjudica mucho menos que a otros rivales. Eso Entonces, sí. por ese lado, quién sabe. Pero bueno, habiendo A hablado ver, ya de yo ya Ecuador, tengo, Luis, perdón, el ajá, grupo perfecto para México. Sudáfrica, Nueva Caledonia, No, Nueva Caledonia no va a calificar. De entre los que sí van a calificar. no, Nueva Zelanda, ¿no? ¿Quién es el que está por Oceanía? Podría ser Nueva Zelanda, ese es uno. Yo había pensado en otro, pero podría ser Nueva Zelanda, sí. A ver, mi grupo perfecto para México sería México, Irán, Sudáfrica y Escocia. Sí, tiene que haber un europeo que sea Podemos uno ganar del los bombo. tres, ¿eh? Sí.
Sí, y después en la segunda ronda nos toca Francia y adiós. No, porque al ganar los 3 nos toca un tercer lugar y entonces avanzamos. Ya. Ya después ya es otra cosa, ¿no? Pero por lo Sí, menos todavía nos queda una ronda más. sí, en todo caso, creo que el objetivo realista para México en la Copa del Mundo, con o sin sorteo, favorable, creo que es el de llegar, pues, para variar, a octavos de final. Sí. Si el sorteo se acomoda muy bien, tenemos una fase de grupos muy asequible, ganamos el grupo, nos toca un tercero del montón, y ese cruce en octavos termina siendo favorable, una selección, digamos, no del top 10, pero entre las Suiza. 14, 20 del mundo, una Suiza, incluso Colombia Sí. jugando en México, cosas así, habría alguna chance. Por lo que se ha visto en esta fecha FIFA, sobre todo ante Colombia precisamente, y lo que ya sabemos de la generación actual de fútbol mexicanos, no da para aspirar a mucho más. O sea, si llegáramos al sexto partido en este caso, sería una gran sorpresa y hay que también, ¿no?, interiorizarlo desde ya. O sea, este equipo, le cambies a quien le cambies, no va a encontrar una varita mágica, no va a encontrar 11 jovenazos espectaculares que vayan a levantar el ánimo del país. La materia prima, que es lo más importante, alcanza para muy poco. Sí, esa es la realidad. Yo no diría que alcanza para muy poco, alcanza para lo que alcanza, ¿no? O sea, a final de cuentas, que es aspirar a octavos de final, que es nuestra posición tradicional, ¿no? Sí, O sea, ese tiene que ser el objetivo de México, es a donde llegamos con generaciones doradas como la de 2018, con generaciones que todo el mundo añora, como la de 94, que hay que decirlo, hizo 4 puntos en su grupo y ajá. perdió con Bulgaria, o sea, no perdió con, porque ahora ellos mismos se pintan como, no, bueno, nosotros éramos súper competitivos, ¿no? El equipo que traía, a ver, güey, seamos absolutamente claros, perdimos con Noruega, le ganamos a Irlanda, dos resultados, o sea, el Ujú. de Irlanda, ok, el de Noruega es un mal resultado, como lo veas, y después empatamos con Italia, que es un buen resultado, y después perdimos Sí, con Bulgaria, o sea, sí, tampoco es que digas, oh, no, bueno, qué mundialazo hicimos, ¿no? claro. O sea, que era evidente, o sea, era una Bulgaria diferente a la actual, mucho más competitiva, tenía a Stoichkov Obvio, obvio. en particular y a 3 4 jugadores de buen nivel europeo. O sea, bueno, de las ligas europeas creo que sí eran relevantes en las ligas importantes, pero sí, era un partido que se dio a ganar y empezó ahí la racha de que fue 7, ¿no?, mundiales en los que Sí. siempre había algo que nos dejaba fuera de en octavos. Pero bueno, Y por fin la rompimos, estuvo bien, sí, ¿no? Toda la gente decía, es que ya hay que romper esa racha, la rompimos, la ¿o no? perdimos y ahora vamos a recuperarla otra vez, quinto partido y no más. Pero bueno, ahora sí ya que nos enfoquemos, voy a poner la canchita para que comparemos más que el desempeño individual en este partido, okey, por posición, ¿qué tal lo hizo el que jugó anoche contra quien lo hizo ante Colombia? Ver quién tomó ventaja. Creo que el tal Rangel evidentemente tiene una mejor noche que Malagón, independientemente de lo que pensemos sobre el penal. En todo caso, la jugada fue mucho más culpa de Romo que de él. No creo que le haya alcanzado con lo que hizo ayer para ganar mucho terreno contra Malagón. Más bien, el que creo que gana un poco de terreno sigue siendo Ochoa. Ochoa. Sí, pues es lo que decía, lo que yo decía, ¿no? Que había una duda que para mí se resolvió y otra duda que no se resolvió. La que no se resolvió es esta. En la portería, la verdad es que no, ninguno de los dos sacó ventaja. Malagón perdió. Es como cuando hay encuestas y están los dos candidatos y un tercer candidato que está ahí, ¿no? Sí, Y entonces, de pronto, el candidato que va líder pierde 2 puntos, el segundo candidato se mantiene ahí y el que está ahí gana 4 puntos y entonces empiezas a pensar, uy, ¿no será que los va a alcanzar? Pues bueno, este puede ser el caso y Ochoa sin jugar, pues sí dio un pequeño pasito hacia adelante. sí. Morena perdió 5 puntos, Movimiento Ciudadano ganó uno y el PRI ahí está, El, el esperando, PRI, dormido. sí. Pero bueno, lateral derecha, supongo que esa es la duda que consideras, no sé si resuelta, pero por lo menos No, sí dio un vuelco, ¿no? Que es no, yo creo que sí, es un paso adelante de Israel Reyes, sin duda, que tiene un buen partido. El problema con Israel es que te puede jugar una posición de lateral derecho, una función de lateral derecho, que es la de lateral derecho defensivo, ¿no? O sea, ujú, lo pone esta vez con Mateo Chávez, que es el lateral izquierdo que iba, Israel era el que se quedaba, y Jorge Sánchez en teoría es un lateral mixto que puede cumplir las dos funciones. Entonces, pues ahí es lo que quiera decidir Javier Aguirre en su momento, pero creo que Israel Reyes, que en un momento parecía que se estaba quedando fuera del Mundial, entre la lesión de Huescas y el mal partido de Jorge Sánchez, se vuelve a sentar en el avión y se abrazándose el cinturón, ¿no? y la desaparición de Julián Araujo, además, ¿no? Entonces sí, Además, Israel creo que sí gana mucho terreno en esta fecha FIFA. Aún creo que para Javier Aguirre seguramente Jorge Sánchez aún es la opción
que le tranquiliza un poco más, pero sí hubo un contraste importante en esta doble jornada, entonces sí veo mucho más factible que Israel reciba la primera oportunidad en la fecha FIFA que sigue, que él sea quien juegue con el grupo titular para ver qué tal responde cuando le toque eso, ¿no? El estar en el 11 inicial importante, que además creo que es contra Uruguay, ¿no? El primer partido. Sí, Uruguay y después Paraguay. Entonces, sí, ahí tendría lógica que ahora le den a él la chance de jugar el partido top. Después, una de las grandes discusiones entre los filósofos, analistas, los que tú llamas manos de pianista, César Montes, que, oh no, ¿por qué sigue ahí? Debería dar lugar a Diego Campillo. No a Ramón Juárez, no a quién más está en este momento, al propio Rafael Reyes, no, Reyes. a Campillo. Pues porque Campillo, o sea, ayer me llegó a mentar la madre a una cuenta, alguien cuya cuenta se llama Campillismo. Mira Hasta nomás. esas ya llegamos. O sea, pero mira, está bien porque la selección mexicana va a jugar aparentemente un partido, bueno, un par de partidos en Centroamérica contra clubes centroamericanos, Es lo que vi, no lo tiene que es sentido eso, pero insólito. bueno. Insólito, francamente. Pero bueno, ni con selecciones. O sea, podríamos jugar con El Salvador, ¿no? Podríamos jugar contra Guatemala, con selecciones que no tienen muchos jugadores en el extranjero o que están en MLS que va a estar en descanso. Pero no, Sí. la idea es jugar contra clubes centroamericanos en Centroamérica. Es una cosa muy, muy marciana. Digo, esperemos To- que sea extraoficial y que se quede ahí. Sí, sí, exacto. Pero ese es un buen momento para llevar a Diego Campillo y ver si contra los clubes de Centroamérica sí puede Aunque sea. en la selección, aunque sea, porque no parece estar siendo considerado y salvo los manos de pianista y los Chivafans, nadie considera que lo tenga que estar. Sí. Digo, a ver, en el caso de ya volviendo al que sí está, que es Montes y que jugó los partidos, es obvio que para Javier Aguirre él es uno de los Inamovibles. inamovibles. También se vale decir que es uno de los que está más cuestionado porque su nivel futbolístico no parece estar, por lo menos a la altura de lo que tenía en el lapso que te gusta, 2001-2023. No, no le hizo bien el tiempo en España, no lo podemos ver en Rusia, entonces cuando regresa, de repente da buenos partidos, de repente sale más cuestionado como fue en esta fecha FIFA. Igual creo que, de entrada sabemos que al Vasco le interesa que sean jugadores en los que pueda confiar, en los que él crea que no se van a cagar, y es muy difícil en la central decir: "Ah, sí, vamos a llamar a este chavito que nunca ha sido seleccionado mayor, y pues a ver qué tal le va contra Uruguay o después en el mundial", ¿no? Pero sobre todo creo que el problema con este debate que tienen algunos, como con Montes contra Campillo, u otro tipo de jugadores, es que se tiene la mente fijada en lo que hace mal Montes y lo que les gusta de Campillo, o del jugador que ustedes elijan, y borran del análisis lo que hace bien el jugador. ¿Por qué está Montes ahí? Entrada, juego aéreo. Porque tanto en fase defensiva como en fase ofensiva, Montes es muy importante en el juego aéreo. Tan es así que en la Copa Oro creo que iba de goleador tras 2 jornadas, ¿no? Que llevaba tres, algo así. Todo eso cuenta. No es simplemente, es que es medio torpe con el balón. Este otro tiene mejor salida. Coño, ¿para qué diablos te importa que un central en el estilo que juega México ahora tenga la gran salida o no? Es ¿cuál de los 2 te da más seguridad defensiva? ¿Cuál de los 2 tiene, mejor, posicionamiento? ¿Cuál de los 2 tiene, mayor aporte en los tiros de esquina o libres en contra y a favor? Y todo eso también suma a que Montes sea, como lo es en este momento, inamovible para el Vasco Aguirre. Sí, ojalá que se desarrolle Diego Ochoa y que nos arruine a tanto a los campillistas como a los que decimos que Montes va a jugar y que termine jugando él, pero hoy por hoy no parece que Montes vaya a salir y quizás sea el movimiento correcto por parte del Vasco, ¿no? O sea, él es el entrenador, él es el que los ha visto. A Campillo ya lo he llamado algunos partidos a una concentración, lo llamó también. O sea, no es que nunca lo haya visto. Y si elige a Montes, perdón, con todo cariño y todo respeto para los que nos escuchan, para los que no nos escuchan, para los que opinan en Twitter, para los que son fans de Sillón, el Vasco sabe más que ustedes y que nosotros, por supuesto. El Vasco sabe mucho más que ustedes, no poquito, mucho, muchísimo. Entonces, pues si él decide, después de haberlos visto, que uno es mejor que el otro, debe tener razón. O sea, yo no voy a ir con un médico, o sea, voy al cardiólogo
Y mi cardiólogo me dice, no, no tienes que dejar de comer chocolate porque puedes meterte en problemas cardíacos. Yo no digo, no mames, pinche cardiólogo. Mi chocolate está más rico. Sí, Güey, no, vas y le haces caso porque es el cardiólogo. Es lo mismo, aunque les parezca mucho más inalcanzable, porque la profesión de cardiología es algo sobre lo que la enorme mayoría de la gente no tiene la menor idea, mientras que en el fútbol la gente sí cree que sabe porque ve los partidos por televisión, ¿no? exacto. Y además, no solamente el Vasco, es Rafa Márquez, que también sabemos tiene una influencia importante en este proceso, que es el que va a heredar el changarro en principio. Y me daba mucha risa porque me están apareciendo cada vez más, a raíz de que le contesté una vez justo con el tema de Campillo, ahora me salen mucho los tweets de este Chiva fanalista que decía: "Oh, sí, Campillo tendría que estar sería la pareja ideal para Johan Vázquez, porque ayuda en la salida y chalala. Ojalá que el Vasco y Rafa Márquez se den cuenta de esto". Es de cabrón, o sea, muy bien que te gusta el jugador, que tengas la ilusión de verlo en la selección. Yo coincido en que va a llegar a la selección tarde o temprano, pero ya cuando te pones en el plan de ojalá que este técnico con 30 años de trayectoria y este tipo que fue uno de los 5 mejores jugadores de nuestra historia y además ya dirigió en el Barcelona B y va a ser el siguiente técnico de la selección, ojalá que se den cuenta de lo que yo ya sé. No mamen, en serio. Es que es absurdo. Yo me he peleado con bastantes fans en esta fecha FIFA porque me dicen, eres un arrogante, ¿cómo pretendes por ser periodista saber más que nosotros? Y yo, güey, no, el arrogante eres tú. ¿Cómo tú, como que eres un fan, pretendes saber más y decirlo insultando a alguien que se dedica a esto? O sea, perdón, pero Sí. es la realidad. O sea, no veo que a los médicos teniéndose que defender de los pacientes, es absurdo. Pero bueno, pasemos a lo que sigue porque no Johan tienes mucho tiempo Vázquez, hoy tú. sí, no, exacto. Ahí sí, el realmente inamovible, el que ha Sí. jugado los 4 partidos desde la Copa Oro, creo que es el único, nuestro mejor jugador probablemente, no Yo hay creo que mucho es que Raúl. decir. Yo creo que es Johan. Raúl, O sea, evidentemente, tiene influencia por ser delantero, pero, o sea, no por nada ya en su club, en la Premier, pues lo van alternando. O sea, yo creo que únicamente proporcional a su posición, para mí Johan es el mejor que tenemos. yo digo que Raúl porque me parece que Raúl ha jugado mejor con México, ha sido más decisivo con México que Johan. También es una tristeza que estemos hablando de un jugador del Genoa y otro del Fulham como los mejores jugadores de Exacto. la selección. Pero bueno, en fin, pasemos a Es Mateo Chávez. A ver, aquí creo que Mateo tiene sin duda, o sea, Mateo sin duda avanza. O sea, Sí, le critiqué yo bastante, incluso de más en la fecha anterior que le estaba atribuyendo un error de Huescas a él. En este partido lo hace, creo yo, bastante bien. También, bueno, hay que considerar qué tipo de partidos básicamente es en tu casa, entonces estás acostumbrado a jugar en el Akron, ante un rival que tiene algunas ausencias. O sea, buen paso, sin duda le ayuda. También creo que empieza a mostrar que está desarrollándose en el AZ, que no es casualidad de que lo tuvieran en la banca un mes y ya en las últimas semanas por fin le han dado minutos y creo que hasta recibió un reconocimiento de jugador de la semana o algo así, o que estuvo en el 11, ya no recuerdo, en la última. Entonces ahí va bien. Sí, me parece excesivo cuando veo, ahí sí, no solamente analistas, sino periodistas, tuiteros, de que, oh, sí, mi once ideal de la selección sería con Chávez. En cuanto veo a Mateo Chávez en lugar de Gallardo, ya sé que no, este es el fan que está simplemente pidiendo renovación por pedirla. Todavía no está en el tren de quitarle el puesto a Gallardo, pero sí, en esta fecha en particular lo hace bastante bien, más bien se despega de la hipotética competencia que le puedan generar otros, que no hay muchos. sí, no, la verdad es que no. Están él, Chávez y ya, ¿no? Estaba Brian González, que ojalá que recupere algo de nivel. Ya los últimos dos partidos con Chivas ha estado mejor. Em, pero en general, me parece que es Gallardo, el abismo y después todos los demás. Y Chávez lleva ventaja por estar en Europa, en resumen. Así es. Después, okey, pero sí, buen partido para él. Contención, Lira, él también jugó los 2 partidos, ¿no? Me parece. Jugó los Le dos partidos, sí. le tocó a los 90, la ausencia de Edson lo hizo necesario. Creo que quedó un poco, exhibido en la jugada del tercer gol, lo comentaba también, alguien nos mandaba comentario al respecto, que lo usé el de ayer, de que sí, pues, él rechaza mal en la jugada del tercer gol de Colombia,
pues también, ¿no? El tema de medir 20 centímetros menos que Edson, cuando llega un balón aéreo, tienes menos margen de maniobra, la cabeza a donde puedes, ¿no? Entonces, ahí ese tipo de detalles, y claro, los que se enamoran únicamente de las cualidades y no quieren hacer caso a las desventajas de un jugador, pues terminan pidiendo, no, sí, que juegue Lira. Lira creo que está segurísimo en la selección como el suplente de Edson, va a ir al Mundial. Si se lesiona un central, van a retrasar a Edson y va a jugar Lira de contención. Ese es su rol. Sí, y espero que no sigan con la estupidez de que Edson no tiene que jugar y que tiene que jugar Lira porque le da más salida al balón. Cuando es eso, ¿no? O sea, se fijan en lo que decías, en un aspecto de su juego, ignorando todos los demás, porque además Lira ni siquiera ese es su mejor aspecto del juego. O sea, si Sí. quieres un jugador que le dé más salida al balón, regresa a Héctor Herrera, ¿no? O sea, no va por ahí lo de Lira. Lira es intensidad, ¿no? Ujú. Lira es un perro de presa que sí tiene mejor pie para salir que Edson Álvarez, pero ninguno de los dos tendría que ser el encargado de sacar el balón para México. Y Edson te da otras cualidades, desde la parte física hasta la parte de liderazgo, hasta la parte posicional, en la que es muy superior a Lira. Sí, en ese partido, bueno, ahí vemos estadísticas de Lira, gana únicamente 5 de 9 duelos en el suelo, pierde el único duelo aéreo, tiene 3 faltas, lo regatean una vez, pierde la posición 4 veces, recibe 2 faltas, y así, mucha intensidad, y lo que decíamos, ¿no? Es un tipo que tiene su lugar seguro y tiene un rol muy definido en la selección. Lo ideal sería que no le toque jugar mucho. O sea, si Lira juega los 4 partidos o 5 del Mundial, es que algún problema tuvimos. Sí, no, sería terrible. Sería que yo creo que se tendría que haber lesionado Edson. Ujú. O sea, es solo así. Sí. Después, Chiquito Sánchez, que bueno, él recupera el balón y asiste a Berterame para el primer gol. También es parte de 2 oportunidades importantes en el primer tiempo. Me parece que como que le falta un poco de serenidad, ya sea de definir mejor o pasársela a Berterame o Quiñones, que podían estar en mejor posición. Eh, de todos modos, yo creo que él, viendo cómo le fue a Orbelín en la en el partido anterior, Chiquito Sánchez sí se está acercando a no asegurar su lugar, pero por lo menos así a ser alguien que esté en muy buena consideración. Sí, y eso que ya lo habían borrado, ¿eh? O Eh, sea, claramente ya Aguirre no lo había considerado en las últimas, creo que nunca desde que entró. lo que pasa es que su Sí, primer año en América fue muy malo, la verdad. Para el estándar de sí. Eric Sánchez, había tenido un año muy malo, ahora está jugando mejor en el América, ya está regresando a la versión que vimos en Pachuca, y ese jugador, la verdad es que sí es seleccionado, lo merece. Sí, digo, es que es un mediocampo muy cargado de jugadores, ese es el Sí, problema, ¿no? Y súmale a Obed y súmale a Elías Montiel, ¿no? Que seguramente van a ir a la concentración de noviembre, digo, a la fecha FIFA de noviembre. Entonces, sí, dio un paso adelante, pero yo diría que todavía sus posibilidades de ir al mundial están 50-50. sí, o sea, él, o sea, sabemos que va a llevar, el Vasco. Por ser 26, okey, tienen su lugar seguro. 2 contenciones, que serán Edson y Lira, 4 interiores en principio, y de ese grupo de la plaza 24 a la 26 es donde pones a los comodines. Lo más seguro es que ahí metas a un quinto interior, y ahí es donde aumentan las posibilidades, sea de Chiquito, sea de Romo, sea del que tú quieras, ¿no? Pero sí es una competencia muy intensa, sobre todo sabiendo eso, ¿no? Que van a aparecer también Montiel y Obed Vargas en consideración en la siguiente fecha FIFA. El que, digo, le califica bien SofaScore porque su grave error que lleva al penal no lo alcanza a contabilizar, pero creo que Romo, digo, ha estado muy bien en Chivas. Sabemos que es un jugador que también, ¿no? De los que puede confiar el Vasco porque tiene mucha experiencia, mundialista, olímpico, eh, buen físico, te compite bien, tiene buena intensidad. O sea, la mejor versión de Romo creo que repite en el Mundial. No la vimos en esta fecha FIFA. No, pero tampoco vimos la mejor versión de Marcel, ¿no? Ujú, Entonces creo que ahí, digo, Marcel va líder porque ya iba líder, ¿no? Porque sí. lo había mostrado en los partidos anteriores, pero tampoco es que hayamos visto al Marcel Ruiz de Toluca, ¿no? Vimos el partido contra Colombia, el Marcel no lo jugó bien para nada. Ahora entró bien, creo que en los últimos 30 minutos que entró, ayudó a que el equipo se mejorara después de un inicio de segundo tiempo bastante malo, pero tampoco ha sido el jugador que vimos en Copa Oro y que hemos visto en Toluca, ¿no? Sí, le está costando a Marcel. O sea, en el momento en que se volvió el titular base, o que al menos aparenta hacerlo, le está costando más en selección.
como que quizá le está pesando el nerviosismo. También le está tocando jugar contra rivales de mayor dificultad, fue el caso de Colombia. No recuerdo si le tocó jugar Japón, supongo que sí. No, ahora mismo no voy con las alineaciones, pero claro, ahí también quedas no exhibido, pero sí se hace evidente que no es lo mismo ser la gran figura en la Liga MX que empezar a jugar contra tipos que están en clave internacional a otro nivel, ¿no? Sí, sí, a ver, creo que le va a alcanzar, o sea, lo que hemos visto, las características, el nivel, el tipo de juego le va a alcanzar, pero sí es verdad que no ha sido lo decisivo que tendría que ser y tiene que dar ese paso adelante porque si no, capaz si le bajan el mandado y no es titular, ¿no? Nosotros ya lo damos como uno de los indiscutibles para ir al Mundial, creo que sigue estando, pero titular por ahí no lo es. Sí, ese mediocampo está, la verdad, aún muy, muy peleado y creo que sí, a Marcel en este momento de titular base, ya más bien hay que bajarlo a en la pelea. Sí va a ir al Sí. Mundial, veo casi imposible que se caiga, pero si ahora mismo no tiene seguro ser titular, como tampoco el Chucky Lozano, pero creo que el Chucky, en lo que cabe, fue una buena jornada FIFA para él. Yo creo que esa es la duda que se resolvió. ¿Sí? Yo creo que Lozano va a ser el extremo derecho titular sobre Digo, el Piojo Alvarado. es que sí. Es que como es es Lozano, es Lainez, que no aprovechó realmente, es el Piojo, que bueno, no estaba en esta fecha FIFA. eh, a Berterame ya esta vez no lo quiquinearon, entonces creo que eso fue nada más cuestión de que querían darle minutos, eh, y estaba el problema de que tenían tanto a Raúl como a Santi disponibles. Entonces sí, creo que el Chucky, pues, a fin de cuentas, sabemos que la versión Prime de Chucky Lozano le da 14 vueltas a la competencia. Simplemente, pues, ya no es el mismo jugador que hace 4 o 5 años. Está en una liga que no le exige mucho, aunque así le permite mantenerse en buen estado físico, como es la MLS, pues quizá con eso le alcance. Yo creo que le va a alcanzar. O sea, yo lo vi mejor que cualquier partido del Piojo Alvarado con la selección mexicana en los últimos, ¿qué te gusta? ¿2 años? Digo, la versión piojo de la Nations League sí fue una muy buena versión, hay que reconocer. Ok, sí, exageré. Ha estado un poco por debajo del nivel del Piojo, del mejor Piojo Alvarado y muy por encima del nivel de todos esos partidos en lugar de de todos Del los partidos en lugar de los dos de la Nations League. del estándar. Y bueno, entró en su lugar Chino Huerta, que pues me temo que el estar en Europa es ventaja sin duda, pero pues como no le está yendo del todo bien en Europa, no tampoco está volviendo a la selección y de ser un casi titular seguro hace, ¿qué?, año y medio, pues ahora creo que ni siquiera tiene seguro al Mundial. Yo creo que va a ir, pero seguro no está. No, yo no sé si va a ir. O sea, creo que está peligrosa su situación, ¿no? A nivel de club no está bien del todo y a nivel selección, pues hace mucho que no pesa. Sí. Digo, aquí en este jugó media hora, intentó 2 regates, no le salieron, perdió 5 balones, 0 pases clave, en precisión, bueno, 10 de 12, eh, una intercepción, una recuperación, la verdad es que sí, ¿no? Perdió, bueno, ganó uno de 6 duelos en el suelo, sí, no son datos que ayuden mucho el caso del Chino Huerta. Bueno, me voy por bueno, el Chino que por lo general jugaría por izquierda, pero en este caso decidieron mandar ahí a Quiñones, que luego fue reemplazado por Alexis, si no me equivoco. Sí. Sí. Entonces, pues Quiñones sigue en esta travesía en la cual tiene que encontrar una posición que no es la suya y no alcanza a lucir. Digo, mostró mucho sacrificio, aunque yo recuerdo que hay malas memorias de Quiñones bajando a defender, entonces por ese lado no es tampoco tan buena la cosa, pero sí creo que Quiñones es en este momento pues un damnificado de que no juega la selección de acuerdo a cómo él rinde mejor. Yo creo que para él la mejor opción sería ser el tercer 9, cosa que en este caso le tocó a Berterame, ¿no? Así como a Berterame lo quiquinearon en la fecha FIFA anterior, pues ahora fue Quiñones el que, para que juegues, vete a la banda. Sí, y es una lástima porque Berterame metió ese gol y entonces, pues, una lástima para Quillones, no para Berterame, Claro, ¿no? Pero que Berterame metió ese gol y eso lo fortalece, ¿no? Como para poder seguir. Vamos a ver, va a estar interesante la lucha por ser el tercer 9 de la selección, que seguramente va a jugar 5 minutos. Sí, sí, en el partido que nos elimine lo además, van a meter al final para ver si sale sí. algún milagro. Pero sí, es una de las batallas que hay que ver. Y sí, Quiñones
me parece que avanzó un poquito, pero quizá no lo suficiente. Sí, en todo caso, digo, suponiendo que hay 3 plazas de comodín en la lista final, decía que una va a ser para un interior, quizá una puede ser eso, ¿no? Para un 9 slash, eh, Algo. lo que se pueda, que sería, bueno, para poder meter tanto a Berterame como Quiñones, que viendo que los extremos no están siendo de repente lo más productivos posibles, pues en un momento de desesperación, dice, no, pues va, Berterame por derecha, Quiñones por izquierda, cambiamos el parado y ahora sí jugamos con línea de, con dos puntas, pero va a ser ahí sí, no, no Santi y Raúl, sino un segundo punta que le creo yo le ayudaría mucho más a Quiñones. Entonces, si en algún momento de partido jugamos, por ejemplo, como la sub-20, con muchos mediocampistas, y 3 centrales. Ah, pues, a lo mejor, okey, sí, ahí Quiñones y que como el segundo punta, como el jugador más libre detrás de Raúl o Santi, ¿no? No fue la mejor fecha FIFA para él, pero por lo bien que le está yendo en Arabia, pues sí creo que se le tiene que seguir considerando. Sin duda, sin duda. Creo que, bueno, es que tampoco hay muchísimas opciones. O sea, está bien que venga para ver si le dan la, ¿cómo se dice? La La puerca a oportunidad, torcerse el rabo. No, si le dan ya no sé, iba a encontrar una frase así, como refranesca, pero pues ya no. ya. Y bueno, Alexis Vega, pues sí creo que en general los de Toluca son las maravillas en la Liga MX, no les ha ido muy bien en esta fecha FIFA. Creo que todavía Alexis es titular indiscutible, pero ya va a haber más presión para que responda, ¿no? Para que te dé por lo menos un buen partido, que te ponga una asistencia, que cree un gol. No fue una buena fecha FIFA en ese sentido. Sí, no, la verdad es que no fue buena, y es un poco la demostración de por qué Cendejas tampoco haría mucha diferencia en la Liga Sí, MX, ¿no? Digo, en la Liga en selección, porque lo vemos dominando en la Liga MX y haciéndolo muy bien y siendo de verdad muy bueno. Alexis Vega, más que a Cendejas, seguramente incluso. en los últimos dos torneos, y tampoco pasa nada con él en selección. Sí, sí, es eso. O sea, yo creo que en Liga MX, fuera del americanismo recalcitrante, si hacemos una encuesta entre técnicos, entre gente que conozca, o sea, gente que lo haga en serio, ¿quién ha sido mejor jugador? ¿Quién ha sido más decisivo en los últimos 2 años? ¿Alexis o Cendejas? Puede estar medio pareja, pero yo creo que se inclinaría hacia Alexis Vega. Y si Alexis Vega en selección no puede generar un impacto remotamente cercano al que tiene en Liga MX, ¿qué nos hace pensar que Cendejas sí lo tendría? No, nada, nada. Bueno, al punto que ahora en Estados Unidos lo convocaron, no jugó ni un minuto, dicen que por sobrecarga muscular, pero Ujú. estoy seguro que sí. Bueno, iba a decir Pulisic, pero Pulisic es capaz de bajarse él. Pero si McKennie tiene sobrecarga muscular, juega igual, ¿no? Sí, O lo sí. llevan igual. El hecho de que no hayan llevado a Cendejas quiere decir que pues, no tiene mucha consideración. Sí, sí. Y bueno, creo, Martín, que pues con eso, bueno, a ver, ya voy a quitar la canchita para ir cerrando este episodio. Creo que una fecha FIFA que sí dolió mucho la derrota contra Colombia, le movió ahí el tapete al Vasco. No creo que esté para nada en peligro de que lo echen, nada por el estilo, pero sí habrá más presión, sobre todo para que experimente más en esos puestos donde hay jugadores eh, que que siendo los regulares no consiguen aportar de más, ¿no? Ahí está el caso de Jorge, ahí está el caso de, ¿cómo se llama? En el medio campo, bueno, que Marcel o quien juegue a su lado. Bueno, supongo que Gilberto Mora va a recuperar oportunidades también en la siguiente fecha FIFA. Está el caso de Alexis Vega, que fijo, pero no ha conseguido aportar mucho. O sea, creo que ahora mismo titulares base a los que no se le puede mover nada son los centrales, Edson, Raúl y muy poco más. Hasta Gallardo puede ser cuestionado, más allá de que sepamos que aún está muy por encima de Chávez. Sí, no, yo creo que, a ver, es que es lo que habíamos dicho. Me parece que el titular va a ser Malagón, aunque está más en duda. Yo creo que los centrales están ya, o sea, tiene que pasar algo muy raro. El lateral izquierdo está ya, el contención está ya y el 9 está ya. Todos los demás están abiertos, ¿no? Y en ese sentido pierde un poco Maragón, pierde Marcel Ruiz, que pensábamos que estaba Sí, ya, eh, pero todavía hay muchos puestos y por eso es importante que estos partidos son importantes y perder también es
digamos, positivo, entre comillas. Obviamente sería mejor ganar, ¿no? Claro. Pero es positivo porque puedes ver quién no te da el ancho en un partido contra un rival físico. O sea, hay muchas cosas, muchos factores bueno, que nos permiten ver esos partidos y que le permitirán al Vasco, espero, tener al mejor 11 en el Mundial. Sí, a ver ya, para quienes nos escuchan, que sean de nuestra edad o no demasiado jóvenes, saben que la historia con México siempre es la misma, ¿no? Siempre se está matando al técnico antes del mundial y casi siempre en el mundial jugamos un poquito mejor. ¿Por qué? Porque la preparación es para eso, ¿no? Para hacer experimentos, para perder partidos, para que algunos jugadores muestren que les pesa la camiseta y entonces llamas a otros. No hay que alarmarnos por el hecho de que Colombia nos meta 4. Lo que nos alarma es el hecho de que tengamos una camada de jugadores pues relativamente débil y seguimos pensando que la solución es, pues hay que llamar a otros, hay que poner otro técnico, cuando no es un problema de raíz, ¿no? Que viene de que se ha vuelto nuestra liga menos competitiva, de que no exportamos nada, de que esta generación es muy comodina. O sea, en las últimas 3 semanas creo que renovaron Marcel Ruiz, Alexis Vega, Eric Lira, no recuerdo quién más. Tío, es entendible, es su familia, es su vida, es su economía. No se les puede reclamar que hagan lo mejor para su futuro, pero también pues muestra que no hay en este grupo casi nadie con hambre de seguir compitiendo y los pocos, y me refiero de seguir al máximo, ¿no? Y los pocos que lo intentan, sea Raúl, recuerden, él hace 3 años lo quería todo el mundo ya retirado y no, siguió luchando y recuperó nivel, ¿no? A Ochoa ni se diga, ¿no? Lo matan por el simple hecho de que no se retira. Y los jugadores que tenemos en Liga MX pues no alcanza para más. En fin, Martín, creo que ahora sí es hora de ir despidiendo. Yo tengo que salir corriendo de acá. A ti te veo ya ocupado recibiendo mensajes misteriosos en tu teléfono, así que vamos a despedir. Pues sí, es que se hace tarde y pues la chamba llama, la chamba llama. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio, 23 Martín del P. Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del podcast es Desde el Bar POD, en Telegram es Desde el Bar Podcast y en Patreon estamos como patreon.com/Desde el Bar POD. Chao, chao. Chao.